La vida son... ¡Wow! ¡Qué pregunta tan impresionante! Aún está en debate sobre muchos autores de cómo definir la vida. Sin embargo, para Gerson, la vida en este planeta es la unión de muchos factores que confluyen en él, muchos factores climáticos, geológicos, edáficos, que son del suelo, que hacen que persistan estos sistemas ecológicos en el tiempo. No es solo un elemento aislado, no es solo un mineral, no es solo una temperatura, no es solo una molécula, sino que es un proceso. La vida es un proceso. No podemos decir que en las condiciones de ciudad, en las condiciones urbanas, podríamos tener tal cual todas las características de un bosque natural que seguramente ha llevado miles de años consolidar procesos funcionales, procesos estructurales, pero lo que sí tratamos de hacer es recuperar atributos, tener algunos atributos relacionados no solamente con diversidad, sino por ejemplo con lo que tiene que ver con estructura. La estructura es cómo se distribuyen, se conforman, por ejemplo, los árboles en términos de las copas, y todo eso va propiciando entonces que se generen microambientes que son aprovechados por otros organismos, se empiezan a entrelazar redes, se empiezan a generar interacciones, y entonces en la medida en que uno ve que se recuperan esos atributos, algunos atributos, no todos, es imposible decir que vamos a tener acá un bosque como lo tendríamos después de que el proceso de la naturaleza dura miles de años o lleva a cabo mucho tiempo, pero sí logramos consolidar y ver esos procesos, en la medida en que desde el punto de vista ecológico vamos identificando procesos funcionales, vamos ya caracterizando desde el punto de vista estructural que se está conformando como tal una biomasa organizada a tal punto que ya guarda alguna semejanza con las características que tienen los bosques naturales, entonces es allí donde empezamos a hablar de bosques urbanos. Ya se tejen entonces conectividades, incluso los bosques pueden tejer también, unirse a las redes hídricas y consolidar entonces unos sistemas ya que ganan cierta complejidad. En la medida en que se gana esa complejidad, se gana más funcionalidad, más biodiversidad, más estructura, y eso entonces nos va acercando más como al concepto de bosque. Por eso le llamamos bosque urbano, en la medida en que cada vez vamos monitoreando y vamos observando que están pasando cosas, que se van dando cambios. Soy un amante de los procesos naturales. Los invito a que conozcamos el bosque urbano de la Universidad CES, importante en el proceso de adaptación al cambio climático que todos estamos viviendo en este momento en el planeta. Vamos a hacer un recorrido por este bosque donde conoceremos todas las especies que están y se encuentran en este bosque, especies no solo de árboles sino también de plantas y epífitas, y a conocer todos los elementos maravillosos de este ecosistema urbano.
Los ecosistemas urbanos son ecosistemas emergentes y son ecosistemas, como lo dice la palabra, urbanos, donde vivimos humanos, es decir, son de origen antropológico. Y son de origen antropológico porque somos nosotros quienes modificamos esas condiciones naturales de otros ecosistemas y comenzamos a generar esos cambios biofísicos de los lugares donde habitamos. El diseño de ese ecosistema depende de nosotros también y cómo nosotros imitemos las condiciones de los ecosistemas base a partir del cual se generó, pues de eso también va a depender los beneficios que nosotros tengamos de ese ecosistema. Podemos seguir generando islas de calor, como es la mayoría de los contextos de los ecosistemas urbanos, o podemos restaurar los bosques urbanos con todas las funciones y todos los elementos que trae un ecosistema como tal para la regulación hídrica, regulación térmica, regulación atmosférica, regulación de la erosión, para obtener beneficios del bienestar, el bienestar de vivir en ecosistemas urbanos con grandes bosques urbanos. No solo restaurando elementos bióticos, sino también elementos abióticos importantes en un ecosistema como tal, como lo son, por ejemplo, las fuentes de agua, que las modificamos drásticamente en los ecosistemas urbanos, como por ejemplo canalizando un río o una quebrada. Entonces, recuperar todas estas funciones y elementos de los ecosistemas es un beneficio para nosotros mismos y nuestro vivir diario. ¿No vieron que después de que pusieron esta... ¿Cuál es la sinapomorfía de las galaxias? La infrutescencia. ¿La infrutescencia? Sí, la infrutescencia es la sinapomorfía de las galaxias. Cuando tú buscas qué representa las galaxias, es que todos son pues espada y sello. El semillero de horticultura botánica surgió como una necesidad tanto de compartir conocimiento como también de transmitir el conocimiento para hacer una transformación social, no solo de biólogos y ecólogos, sino de cualquier persona interesada en la propagación de plantas nativas. Nosotros en el semillero lo que hacemos es separar las plantas de la infrutescencia, sacar las semillas y desde las semillas crecemos unos nuevos organismos como se ven acá en estas. La botella nos sirve porque nos provee un invernadero, un lugar donde el agua que ingresamos acá adentro se recicla, la planta va a tomar y va a soltar lo que necesita. Entonces no es que tengamos que estarla regando siempre y no tenemos que tener tanto cuidado con ella como si estuviera por ejemplo en una maceta y le estuviera dando el sol todo el día. Ahí tendríamos que gastar muchísima más agua, mientras acá la regamos 1 o 2 veces al mes y esa misma agua se recicla dentro de ella. Entonces no es necesario estar gastando tanta agua. Cuando tapamos la botella, entonces la planta toma lo que ella necesita y cuando ella respira, pues el agua que suelta se evapora. Como se evapora y esto está tapado, vuelve y se condensa. Entonces cuando se condensa, el agua cae y la planta la puede retomar otra vez. No solo se siembra en el suelo, podemos sembrar sobre otros árboles o podemos
sembrar especies que compartan un pequeño lugar, como son las enredaderas que trepan hacia los árboles, y entonces así se puede maximizar y ser eficientes para utilizar las zonas donde sembramos. Tengo unos cuantos tatuajes con plantitas porque digamos que con el semillero he construido una relación bastante estrecha con lo que son las plantas epífitas, que son 3 de las que tengo tatuadas en el brazo. Porque no sé, en un inicio cuando llegué pues a biología nunca me imaginé como que me fueran a gustar las plantas, pero con el voluntariado con el profe Gerson como que empezó a dar unos daticos súper curiosos, porque era como, hey, son planticas que son como las esponjas de los bosques que no permiten que, no sé, se evapore simplemente el agua, que están participando activamente en el ciclo del agua. Entonces me parecieron muy importantes porque estéticamente son muy lindas, como por ejemplo lo que son las orquídeas. Acá pues esta es súper importante la verdad porque es el género de nuestra flor nacional, es una catleya, y acá en la universidad tenemos algunas de ese género, y cada 6 meses que florecen somos todos súper contentos apenas saca florecita. Tengo un helecho y estas que son pues como mis favoritas, que son las bromelias. La humedad es uno de los componentes más importantes en los ecosistemas. Cuando recuperamos esos elementos, como por ejemplo las plantas epífitas, uno de sus ejemplos de embalses vivos son las bromelias. Estas bromelias son estas plantas que tienen esta estructura como si fuese una poncherita, donde allí va a almacenarse agua, van a vivir algunos tipos de organismos, se han encontrado anfibios, insectos dentro de estas bromelias, permitiendo que el agua permanezca mucho más tiempo dentro del ecosistema y aportando a su vez a la humedad del ecosistema urbano. Entonces digamos que estos tatuajes se ven en parte pues influenciados como por lo que ha sido mi proceso de darme cuenta de tantas cosas curiosas que pueden hacer estas plantas. Y si hay algo drástico es la pérdida o la modificación de los cuerpos de agua como quebradas, humedales o ríos en los ecosistemas urbanos. Cuando tú tienes una quebrada, esa quebrada te está proporcionando unas condiciones bioclimáticas que va a favorecer la recuperación o la restauración de ese ecosistema urbano. Esto es uno de los procesos más bonitos para la incorporación de los elementos epífitos en el bosque urbano. Uno de los elementos que nosotros hemos estado utilizando es este costal de fique, al ser una fibra, ¿cierto? Entonces va a tener mucha área superficial que va a permitir que se almacene agua, por ejemplo aquí, que se almacene humedad, una condición que es muy importante para que las epífitas tengan un mayor porcentaje de sobrevivencia cuando las vamos a adaptar acá. Otro elemento que nosotros utilizamos son sustratos de diferentes minerales, como por ejemplo pumita, vermiculita. Esos sustratos nos van a servir para almacenar, para que se capte o se almacene agua allí y que la planta pueda defenderse mucho mejor en tiempos donde hay déficit hídrico o escasez de agua. Tenemos la planta, y uno de los elementos más importantes es cómo poner la planta, porque la planta tiene una dirección, ¿cierto? Las hojas en las plantas
tienen dos lados, un lado que se llama el embés, que es como por decir la parte inferior de la planta donde tiene los estomas, y el haz, que es donde la vemos más verdecita, ¿cierto? Mayor concentración de clorofila. En el caso de las epífitas, la dirección debe ser que el haz esté direccionado hacia afuera, es decir, la planta debería ir de esta forma. El embés, que es esta parte de abajo de la hoja, como un poco más blanquita, está direccionado hacia el tronco, para que la radiación no le vaya a dar a los estomas y tengamos, por ejemplo, problemas de pérdida de humedad por ese intercambio gaseoso. Eso es muy importante, porque es apretar, pero no estrangular, ¿listo? Porque si apretamos demasiado, puede que lastimemos el tejido de la planta, sus raíces. Entonces lo que necesitamos es que la planta quede bien sujeta, pero que no la vamos a estrangular. Este fique se va a descomponer, se va a incorporar al suelo y no va a generar ningún problema. Pero incluso uno ve cómo ya los árboles inclusive ya encuentra epífitas que de manera espontánea están acá. E igualmente empezamos a ver una cantidad de factores que nos van diciendo sí, ahí están pasando cosas, no es simplemente árboles sembrados ahí como en la nada, sino que ahí hay un sistema funcional, ¿sí? Un sistema dinámico y un sistema también inclusive hasta termodinámico. ¿Qué? Le vamos a hacer ese amarre bien amarrado, man. Amarre bien amarrado. Sí, imagínese que quede más numerado. Eso está cierto. Las marcamos, las guardamos en una base de datos, les marcamos si el nombre, el forofito, que es el tronco en el cual están puestos. Sin enraizamiento, es nuevo. Fique. Fique. Y método de amarre, fique también. ¿Cabeza en las cabollas? Cabulla. Esto es fique. Les marcamos también si están vivas, si están en estado de floración. Le tomamos foto para tener ahí el registro y las coordenadas para saber dónde encontrarlas. Me di cuenta a lo largo de todas esas discusiones académicas que una de las grandes problemáticas ambientales que tenemos, o la problemática ambiental que tenemos, en gran medida se debe a que nosotros como especie hemos perdido el vínculo con gran parte de los elementos naturales o de los ecosistemas. Cuando tú recuperas el vínculo y ves que un elemento es clave en el ecosistema, que cumple una función de regular las inundaciones, de la regulación hídrica, de la regulación térmica, de la regulación de la erosión, que sirve como alimento para muchas especies, incluso incluyéndonos a nosotros mismos, si recuperamos ese vínculo, creo que vamos a estar solucionando gran parte de la problemática ambiental, porque vamos a generar conocimiento acerca de esos ecosistemas y la importancia de ello. Y cuando actuamos con conocimiento, actuamos con ciencia. Que se va a biodegradar. Y finalizamos con este Cactus epífito, el cual en este momento tiene algo muy interesante, y es que está fructificando, es decir, tiene sus frutos. Este fruto pues es un recurso importante para muchas aves que habitan el campus universitario, y pensando en los contextos urbanos donde a veces escasean esos recursos de alimento para muchos animales, y estos tienen que recurrir a alimentarse de desperdicios de comidas que a veces vienen, o alimentos que a veces vienen procesados en paquetes, comidas superprocesadas que probablemente puedan causar problemas en los animales también, ¿cierto? Un bosque urbano puede servir, pues la gente probablemente lo va a llevar al sentido estético, que también es importante, pero sirve mucho para restaurar,
para volver a traer esas especies que se han ido perdiendo con el tema de la urbanización, para que todo esto sea más nuestro y todos veamos en un conjunto mucho más bonito, mucho más natural. Yo creo que esto es un granito de arena. Aquí pues solos no podríamos hacer nada. Estamos contribuyendo, estamos disminuyendo islas de calor, seguramente también contribuyendo a mitigar ciertas variables relacionadas con calentamiento, con material particulado. Sabemos que hay muchas personas, entidades e instituciones trabajando. El proceso urbanístico sigue incrementando, pero a la par con la política de crecimiento urbano también debe estar la política verde, la política del bosque urbano. No, es demasiado diferente, pues se nota mucho como la diferencia en cómo uno se relaciona ya con el espacio, porque antes todo lo veía uno muy superficialmente, pero pues ya uno como dándose cuenta de que hay tantas cosas debajo de uno, encima de uno, al lado de uno, entonces uno está como observador todo el tiempo, como que ya uno ve más cosas, como que antes de la carrera era ciega a un montón de organismos que me rodeaban, pero ya después como de este tiempo estudiando biología, como que te abre los ojos y te das cuenta de la existencia de muchos organismos vivos. La biología es el estudio de la vida, pero cuando hablamos de la vida es de los organismos vivos, de todas las formas de vida, iniciando desde bacterias, hongos, plantas, animales, dentro de ellas insectos, aves. Entonces ese es el estudio, esa es la biología, el estudio de la vida no solo de esas formas en el contexto de lo que son esas formas de vida, ¿cierto? Sino también de cómo esa vida ha evolucionado en el planeta Tierra. Es decir, los biólogos nos encargamos también de estudiar la evolución de esa vida, es nuestra teoría principal, teoría de la evolución. Cómo funcionan esos organismos, la fisiología y cómo se clasifican en un contexto también evolutivo. Esa es la biología y eso es lo que amo hacer y lo que espero hacer durante el resto de mi vida.